Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que bien. Hermano Walter y hermana Mariela. Bueno, Lina se está conectando. Muy bien, bienvenidos a la clase. Y también muy buenas tardes a todos aquellos que nos van a estar viendo. Bueno, tal vez algunos por la noche o el horario que le quede bien. Sean muy bienvenidos. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. No sé si ustedes van contando las semanas o las clases para que se termine o para que se alargue, pero bueno, quiero decirles de que vamos ya prácticamente a la mitad, ¿sí? Ya hoy culminamos con esta clase la tercera semana, así que ahí vamos yendo. Dios ha sido bueno, seguirá siendo y seguirá enseñándonos, seguirá mostrándonos cosas hermosas, así que vamos a aprovechar todo esto, ¿sí? Si ustedes me permiten, quiero orar con ustedes y entregar este tiempo de clase en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Bendito eres, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Queremos agradecerte porque tú nos has regalado la vida, la salud, tú nos has regalado un nuevo día. Queremos darte muchas gracias por eso. Y sobre todo nos regalas esta oportunidad de poder conectarnos. Quiero agradecerte mucho, Padre, por cada alumno que se ha conectado en esta tarde. Gracias, Señor, por ellos, pero también quiero pedirte por aquellos que van a estar mirando la clase grabada en el horario que dispongan, Señor, que tu bendición sea con ellos también y que a través de transitar este camino, transitar el Pentateuco, tú puedas ayudarnos a que podamos tener un poquito más de conocimiento. Señor, queremos en esta tarde entregar esta clase en tus manos, pidiendo tu bendición con la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón a que podamos concentrarnos y que podamos realmente aprovechar, Señor, cada palabra, cada historia que vamos a compartir, cada texto, Señor, que pueda ser de bendición. Nos encomendamos en tus manos pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos de que, bueno, por ahí vamos a ser muy repetitivos para que, bueno, nos vayan quedando muchas cosas en la mente a través de repetirlas, ¿sí? Y bueno, quiero decirles de que, bueno, ustedes saben que estamos transitando la materia del Pentateuco, de lo cual equivalen a los cinco primeros libros de la Biblia, ¿sí? El Pentateuco. Hemos hecho un recorrido en estas últimas clases, ¿sí? Del libro de Génesis. Bueno, hoy vamos a comenzar un poquito a transitar el Pentateuco en los siguientes libros, ¿sí? El Éxodo, Levítico y Números, ¿sí? Por ahí quiero decirles de que muchos tal vez pensarán que vamos muy acelerado o no vamos tomando en cuenta muchos detalles. Es prácticamente imposible de que nosotros podamos abordar cada uno de los libros detenidamente y detalladamente, porque tendríamos que estudiar el año entero el Pentateuco y no nos alcanzaría el tiempo. Pero sí vamos a ir a grandes rasgos, pasando un poquito las historias que vamos a ir encontrando y cómo fue transitando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ¿sí? A grandes rasgos, hermanos, ¿sí? A grandes rasgos. Quiero decirles que no se preocupen si hay algo que por ahí no entienden, si algo no les queda claro, tienen la oportunidad de preguntar y bueno, vamos a tratar de darle claridad a eso. Y bueno, después, cuando vamos a estar un poco más avanzados, ya vamos a poder retomar, sería algunas historias, ¿sí? Yo quiero retomar algunas historias del Génesis, retomar algunas historias y poder hacer con ustedes un poco una interpretación, ¿sí? De algunos textos o de algunas historias.
Por eso entonces ahora vamos a ir transitando rápidamente y es importante que ustedes puedan abrir los materiales que se van subiendo a la plataforma en el caso de los PowerPoint, porque en ellos ustedes van a encontrar más o menos cómo se iba desarrollando o diríamos el lineamiento un poquito, cómo comenzó todo y cómo era el desarrollo y cómo se produce el enlace de un libro con el otro. ¿Sí? Recuerden de que los escritos antes no estaban divididos, era un solo escrito, un solo rollo, ¿sí? Por lo cual hoy lo tenemos en 5 libros, pero esos 5 libros tienen que ir uniéndose uno con el otro a través de los episodios, de las historias, de lo que va sucediendo. Entonces es importante que ustedes tomen nota porque al finalizar la clase de hoy les voy a hablar un poquito de una tarea que tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Tiene que ver cómo vamos a ir enlazando una historia con la otra. Entonces vamos a prestar atención y sin duda después de la clase vamos a subir este material, el cual voy a compartir con ustedes ahora, para que ustedes puedan tener y puedan verlo, ¿sí? Le pregunto si pueden ver la pantalla, ¿sí? Ahí donde dice Pentateuco, Éxodo, Levítico y Números, es lo que ustedes están viendo. Así que bueno, me alegra que podamos trabajar de esa manera, ¿sí? Hoy vamos a transitar un poquito el Pentateuco rápidamente dentro del libro de Éxodo, de Levítico y de Números. Si ustedes se dieron cuenta, tal vez varias clases o todas las clases anteriores vinimos dentro del libro de Génesis. Y hoy vamos a tratar de hacer un recorrido rápido, rápido, muy superficial, diríamos, sobre estos 3 libros para que podamos tener un poquito de idea después lo que vamos a hablar o lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ya hemos justificado, hermanos, diríamos en términos académicos, de por qué Israel aparece en Egipto, ¿sí? Gracias a la historia de José. Si ustedes recuerdan, la clase anterior hablamos de eso y ya sabemos por qué Israel está en Egipto. Y entendemos claramente que este pueblo que inicia con la vida de los patriarcas Abraham, Isaac, ¿sí? y Jacob, es un pueblo que ha permanecido en el tiempo. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar en un bloque de libros que van a constituir el hecho fundante, podríamos decir, o la identidad de ese pueblo que estará en el Éxodo y que además estará envuelto por el libro de Levíticos, como también el libro de Números, sí, como libro fundamental, el libro de Levíticos de la parte cultica y el libro de Números que va a narrar algunos sucesos interesantes también, ¿sí? Entonces vamos a transitar en esos libros, ¿sí? El libro de Éxodos se va a dar desde la salida de Egipto hasta la promulgación de las leyes sobre el santuario dadas por Dios a Moisés. Sí, el Éxodo nos va a plantear a nosotros la salida del pueblo hebreo y este va a ser como el punto general que va a tener todo el libro de Éxodo, ¿sí? El libro de Éxodo va a narrarnos en lo general la salida del pueblo hebreo de Egipto, ¿sí? Hasta la promulgación de las leyes sobre el santuario dada por Dios a Moisés. Va a ser desde la salida de Egipto, ¿sí? Como ya leímos, hasta donde Dios se va a revelar a Moisés en darle las leyes, ¿sí? En el santuario.
El libro de Éxodo, recuerden que es siempre una lectura interrumpida, no tiene, o el original no tiene versículos, no tiene capítulos, sino es una lectura interrumpida, pero estaríamos terminando con estas apreciaciones, sería ya en el santuario. Eh, También vamos a ver la liberación de la esclavitud, ¿sí? El hecho fundante o fundamental, diríamos, de la ideología, de la mentalidad de Israel es la liberación, ¿sí? De la esclavitud. La liberación de la esclavitud, la historia comienza cuando ustedes saben que los hebreos empezaron a multiplicarse en Egipto, ¿sí? Y ya no se conoce más a José porque José no está más y José como que queda en el olvido, diríamos nosotros, y por lo tanto ahora empieza a haber una especie de sojuzgamiento, diríamos, ¿sí? Entre los nuevos faraones y llega hasta el punto en que ven a los hebreos ya como su propiedad, ¿sí? Eh, los hebreos empezaron a reproducirse, ¿sí? Empezaron a ser muchos. José ya no está más, entonces empiezan a reinar otros faraones y bueno, empiezan a mirar al pueblo hebreo ya con una cierta mirada de como sus enemigos, ¿sí? Y al ver que ese pueblo crecía tanto, empezaron a tener miedo de que, bueno, de que el pueblo hebreo sea más que el egipcio, y entonces empiezan a traer un yugo sobre ellos o a creer que ellos son propiedad de ellos, y pasan a esclavizar al pueblo hebreo. Y los hebreos, bueno, como dijimos, se multiplican en Egipto. Y ahí vienen las historias de las parteras, ¿sí? Que nosotros conocemos. Esta historia es muy importante porque le va a justificar o le va a dar sentido a la supervivencia, diríamos, o pervivencia de Moisés, ¿sí? De Moisés, que es la historia de las parteras, ¿sí? Las parteras fueron fieles a Dios y preservaron la vida de los niños o de los varones. Sí, había una orden del rey donde el rey ha dicho que o ha instruido a todas las parteras, sí, a todas las parteras, de que si alguien de los hebreos estaba esperando un bebé, bueno, si era varón tenían que matar al varón y si era nena se quedaba la nena, ¿no? Pero vemos la mano poderosa y vemos también la fidelidad de las parteras en medio del pueblo hebreo, el cual o la cual han permitido de que, bueno, algunos varones estuvieran vivos y de entre ellos estaba Moisés. El niño es salvado y se le asigna el nombre Moisés, ¿sí? En esta historia tenemos la historia de la salvación del niño que se da a través de su hermana y que ya conocemos la historia, ¿no es cierto? Cuando la hija del faraón se va a bañar al río y va a adoptar al bebé. El bebé va a ser adoptado, va a ser protegido, va a ser criado, ¿sí? Y educado por la princesa del imperio, ¿sí? Del imperio, que es la hija del faraón que estaba en ese momento gobernando, ¿sí? Y ella le va a asignar un nombre, le va a dar un nombre a este niño y el nombre que recibe es un nombre pagano, ¿sí? Es un nombre pagano, porque quien le da el nombre a Moisés no es alguien del pueblo hebreo, sino que quien le da el nombre es la hija del faraón y le llama Moisés, ¿sí? Y Moisés, ¿ustedes saben qué significa Moisés?
Porque de las aguas te saqué o te tomé, ¿puede ser? Muy bien, ¿sí? Sacado de las aguas, porque de las aguas te saqué. Ese es el nombre que le da, sería la hija del faraón a Moisés. ¿Por qué? Porque ella la encontró y lo sacó del agua, ¿sí? Y después vemos la muerte del egipcio y huida a Madián ya cuando Moisés era más grande. Y acá tenemos dentro de esta historia la muerte del egipcio cuando Moisés mira que su pueblo está siendo maltratado, diríamos, y termina matando a un egipcio. Y entonces eso hace de que él tiene que huir de ese lugar y sale huyendo rumbo a Madián. ¿Sí? Y ahí es donde Moisés se establece, ¿sí? En Madián. Y en Madián se da la historia de Moisés, diríamos, de Moisés y su esposa. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la esposa de Moisés? ¿Séfora puede ser? Séfora, muy bien. En Madián se da la historia de Séfora, la esposa de Moisés, que le da un hijo que se llama Gersón, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 de Éxodo, verso 22, ¿sí? Y le da ese nombre porque ella dice forastera o forastero soy en tierras ajenas, ¿sí? El significado de ese nombre. Eh, Recuerden siempre eso de que el nombre en la antigüedad tenía un gran significado, ¿sí? Un gran significado tenía el nombre que se le ponía a los chicos. Cada vez que vamos a leer un nombre, siempre es bueno tratar de interpretar el significado para que podamos entender un poquito, porque cada nombre, ¿sí? En la antigüedad tenía un significado muy importante. Y entonces vamos a ver el llamado de Dios a Moisés, ¿sí? Acá se da el llamado de Dios cuando Moisés estaba en el desierto y bueno, a través de la zarza ardiente, Dios llama a Moisés. Y también se va a dar que Dios se revela o se revela el nombre de Dios, ¿sí? Se revela el nombre de Dios y va a ser muy importante esta historia porque aquí Dios va a revelar su nombre, ¿sí? Y le dice, yo soy el que soy, yo soy, ¿sí? El nombre de Dios. Va a ser el nombre con el cual Dios se va a revelar, ¿sí? Yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy. Y entonces se va a dar la llegada a Egipto y el choque de una negatividad, ¿sí? Dios va a enviar a Moisés y quien lo va a acompañar es su hermano Aarón y cuando ellos llegan a Egipto, lo primero que se va a dar es un choque de negatividad. ¿Por qué? Porque Faraón no va a dejar que el pueblo hebreo se vaya. ¿Por qué? Porque ellos le estaban teniendo como esclavos y eso le convenía a él, porque obviamente ellos trabajaban para él sin tener que pagarle, simplemente darle la comida y lo que hace es no dejar que el pueblo salga, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace Faraón? Endurece las medidas que tiene con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo. Lo que hace Faraón ahora es multiplicar las cargas o triplicar, endurecer las medidas con el pueblo hebreo y el pueblo se enoja mucho con Moisés, no con Faraón. Se enoja con Moisés y le hace una pregunta, ¿viniste a librarnos? ¿Sí? ¿O viniste a que nos den más trabajo y que nos castiguen más? ¿No es cierto? Y entonces se va a ir dando el desarrollo de las 10 plagas donde Dios va a ir trabajando
¿sí? Con el faraón, con el corazón de él y con el pueblo egipcio. Y también el pueblo hebreo va a ser testigo de lo que Dios estaba haciendo por ellos, ¿sí? Y acá vamos a ver el desarrollo de las 10 plagas, de cómo Dios va a liberar a su pueblo, ¿sí? A través de estos prodigios o fenómenos, podríamos decir, que se van a manifestar para que el pueblo sea rescatado, ¿sí? En favor del pueblo. Entonces, no vamos a detenernos ahí porque todos conocemos también las historias de las 10 plagas, ¿sí? Entonces, la última va a ser, o el momento más importante va a ser la Pascua de la Liberación, que se va a dar con la última, con el último evento, sería, ¿no? De la última plaga, que vamos a encontrar en el libro perdón, ahí está mal, es Éxodo, ¿sí? Éxodo 12:1 y un evento muy importante que será de suma importancia en la historia cultica o litúrgica, diríamos, incluso teológica, que nos alcanza hoy a nosotros, ¿sí? La Pascua. Tendrá que ver con la Pascua. La institución de la Pascua se da ahí y el escritor sagrado va a plantear la institución de esta festividad en el marco de la 10ª plaga, ¿sí? De la última plaga con la cual Dios finalmente va a rescatar a su pueblo de Egipto, ¿sí? Y ahí vemos que Moisés manda a celebrar la Pascua, ¿sí? El Pesaj, ¿sí? La institución de la Pascua será muy importante porque a partir de allí Israel va a recordar este hecho que podríamos decir un hecho fundante, ¿sí? La Pascua. Eso va a marcar mucho en el pueblo del pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a tener como un recordatorio. Recuerden que la Pascua es el recordatorio para ellos, ¿sí? La forma en que se hace, ¿sí? Y bueno, la institución sería, o el mandato sería, se mata el cordero y se usa la sangre, ¿sí? El cordero tenía ciertas características, ¿sí? Y la sangre del cordero tendría una función específica en esa noche, en ese momento, que sería pintar los dinteles de las casas, ¿sí? Pintar serían las puertas para que el ángel exterminador, cuando vaya a pasar, ¿sí? O pase por allí, no mate a los primogénitos de los hebreos, ¿sí? Y ahí vamos a detenernos un poquito porque esto era muy interesante y también creo que hoy es interesante para nosotros, porque hacía la diferencia en que la puerta, el dintel de la puerta esté pintada, ¿sí? Hacía una gran diferencia. Si ustedes se fijan, en esa noche, la puerta o el dintel de la casa o la casa era marcada con la sangre del cordero, ¿sí? Por lo cual el ángel exterminador pasaba y cuando veía o cuando miraba y veía que ese hogar, que esa casa estaba marcada con la sangre del cordero, dice que pasaba de largo, ¿no? Y eso tiene un gran significado. Yo creo que nosotros hoy no matamos un corderito así como mataron ellos, porque ya fue sacrificado el cordero, ¿no? De una vez y para siempre, que es Cristo, ¿sí? Simbolizando. Y bueno, la pregunta que yo hago para que reflexionemos un poco es si nuestro hogar, si nuestra casa está marcada con esa sangre.
Si ustedes miran un poquito, esa sangre no estaba puesta en cualquier lugar de la casa, porque podrían haber pintado un poste, podrían haber pintado una pared, podrían haber pintado cualquier otro lugar, pero el lugar era, o el mandato era la puerta, y la puerta tiene un gran significado, ¿no? Porque es la entrada, ¿sí? Todo lo que entra. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar un poquito. Si todo lo que entra en nuestro hogar, si todo lo que pasa por las puertas, todo lo que tiene acceso a nosotros hoy está marcado por la sangre del Cordero, ¿no? Eso es muy interesante eso. Yo creo que cada vez que el enemigo pasa y ve esa marca que está en nosotros, ¿sí? Que es la sangre del Cordero con la cual fuimos marcados, pasa de largo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos analizarnos un poquito. Hago simplemente este comentario, ¿no? Entonces pasa el ángel exterminador, ¿sí? El pase, porque ustedes saben que, qué es lo que significa Pascua, ¿sí? Pascua significa el que pasa, ¿sí? Pascua, el que pasa, ¿sí? El significado de Pascua. Y en este caso es el ángel que va a exterminar a todos los primogénitos, ¿sí? Por cuanto el ángel pasa y ve una casa pintada en los dinteles con la sangre del cordero, dice que no hace ningún daño, sino que pasa de largo. Por eso el significado de Pascua es el que pasa, ¿no? El que pasa, ¿sí? No se olviden de eso. Y bueno, también ahí se van a dar los panes sin levadura durante 7 días, y se instituye también la fiesta que ellos llamaban la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y es una fiesta muy importante para el pueblo judío, y lo van a colocar en función de este suceso que es el suceso de la Pascua, ¿sí? Y bueno, recién ahí se da el momento de la salida del pueblo de Egipto, ¿sí? Sale en ese momento, o después de esa noche, o de ese último suceso, diríamos, sale el pueblo eh, hebreo de ahí, de Egipto, y empieza a transitar. Se da la salida del pueblo de Egipto, ¿sí? Y una vez que sucede todo lo anterior como instituciones que se van a convertir en algo sumamente importante, como por ejemplo la Pascua, la cual nosotros veníamos hablando, la interpretación que harán los escritores sagrados de la iglesia primitiva en cuanto a la Pascua que toma Jesús. Ahora será llamada la cena, ¿sí? De acción de gracia, o la cena del Señor que nosotros hoy llamamos, ¿sí? La cena del Señor, que bueno, que faltan pocas semanas para que nosotros podamos participar, y que tendrá un sentido muy profundo, y tendrá una referencia a este suceso que está pasando en el Éxodo, en el libro de Éxodo, que tiene que ver con la Pascua, ¿sí? Con la Pascua. Y el pueblo entonces sale de Egipto, y Egipto le permite, ¿no es cierto?, sacar todas sus cosas. Los egipcios ya estaban hartos, ya estaban, creo que con miedo, ya estaban con temor. Entonces, permiten que los hebreos puedan retirarse, e incluso no solo retirarse, sino también le permiten que puedan llevar todas sus cosas. Así es que se da el momento en el que el pueblo de Israel empieza a salir, ¿sí? Y no solo le da permiso para que lleven sus cosas, o que salgan con sus cosas, sino que le dan a ellos muchas cosas. Los egipcios le dan a ellos con tal de que ellos salgan, con tal de que ellos se vayan de ahí por el gran dolor que estaban pasando.
Y entonces los egipcios empiezan a darle a ellos oro, joyas, piedras preciosas y etcétera, un montón de cosas como regalo para que ellos puedan salir, puedan irse. Y ahí entonces nosotros vamos a ver de que el pueblo sale de Egipto y Dios empieza a acompañar al pueblo, ¿sí? Y dice la palabra que en una nube de día y en una columna de fuego por la noche, ¿sí? Dios acompaña a su pueblo a través de la nube durante el día, porque imagínense el calor, el sol abrasador en el desierto. Entonces, en señal de la compañía, del acompañamiento de Dios, dice que le iba tapando, le iba cubriendo una nube para que no haga tanto calor, pero a la vez a la noche era algo increíble porque así como hacía calor durante el día, a la noche era todo lo contrario. A la noche era un frío terrible. Entonces, para que ellos no se mueran de frío, dice que por la noche le acompañaba una columna de fuego, no solo para eso, sino también para alumbrarles, ¿sí? Para mostrarle el camino, como un símbolo del acompañamiento de Dios, ¿sí? O que Dios tiene con su pueblo. Eso vamos a ver en Éxodo capítulo 13, ¿sí? Éxodo capítulo 13. Y luego vamos a ver que los egipcios vuelven a pensar un poco en todo lo que estaba sucediendo y bueno, persiguen al pueblo y se da el paso del Mar Rojo, ¿sí? Acá vamos a ver que los egipcios se recuperan, diríamos, del duro golpe que han recibido, ¿sí? De esta última plaga y persiguen de vuelta al pueblo de Israel porque dicen, a ver, se fueron y entonces ellos empiezan a ver de que ahora no tenían más gente que trabaje para ellos gratis. Ahora ellos tenían que empezar a hacer todas las cosas. Entonces ellos dicen, no, no, vamos a volver, vamos a perseguirlos, tenemos que traerle de vuelta porque ellos son nuestra pertenencia. Ellos son nuestros esclavos y ellos son los que tienen que trabajar. Y es ahí donde se da esa persecución eh, de Egipto hacia el desierto, atrás del pueblo de Israel. Y bueno, una vez que el pueblo de Israel, que ya conocemos la historia, pasa por el Mar Rojo, los carros del faraón, ¿sí? Y todo su ejército que persigue o que le persigue a ellos, se terminan ahogando en el mar, ¿sí? También conocemos esa historia. No vamos a detenernos ahí. Y luego de eso, que se da el paso del Mar Rojo, ¿sí? Viene lo que es el Cántico de María. Y acá vamos a ver que el autor registra el Cántico de María como el cántico más antiguo que el pueblo ha ido perpetuando, ¿sí? En sus tradiciones orales, ¿sí? Siempre fueron repitiendo, siempre fueron recordando ese cántico. Es uno de los cánticos más antiguos que el pueblo de Israel recordaba o iba perpetuando en las tradiciones orales, repitiendo, diríamos, hacia las generaciones siguientes y se fue registrando o fue quedando registrado, ¿sí? Y lo plasma en el capítulo 15 de Éxodo, y no tenemos tiempo para analizar el cántico de María, pero ese canto va a tener un profundo significado político, religioso y social después en el reino del norte y en el reino del sur, ¿sí? Eh, Va a ser de suma importancia.
Y es ahí entonces, después del pase del Mar Rojo, donde el pueblo de Israel empieza una organización, ¿sí? En el desierto empieza a organizarse. ¿Por qué? Porque ahora los enemigos de ellos se quedaron atrás, ahora ya nadie les perseguía, por así decirlo, entonces ellos empiezan a organizarse, ¿sí? El pueblo empieza a organizarse en el desierto y bueno, ahí vienen las aguas amargas llamadas Mara y hay una organización en el desierto y es ahí donde ya nos estamos acercando más hacia la entrada más profunda, diríamos, en el desierto y este episodio va a ser el episodio de las aguas amargas, ¿sí? Ustedes saben que el pueblo fue a tomar y bueno, las aguas estaban amargas y bueno, ahí empezó el problema ya con el pueblo de Israel, ¿sí? Y también vamos a ver el milagro del maná, ¿sí? Donde el pueblo reclamaba, ¿sí? Por todo lo que no podía tener para comer hasta que Dios demuestra su poder. Y es interesante porque Dios muestra su poder y el pueblo tenía para comer. Y también registra que podían juntar todos los días una porción, porque si juntaban dos porciones, la que quedaba para el día siguiente dice que se aguzanaba, ¿sí? Y eso también marca algo muy profundo, porque eso es de que el pueblo de Israel, si el pueblo hebreo tenía que empezar a reconocer la providencia de Dios todos los días. Y eso nos tiene que hablar a nosotros también, ¿sí? El pueblo hebreo tenía que acordarse de que el proveedor de ellos era Dios y que su alimentación y su bienestar provenía de Dios, no de ellos. Entonces, si ellos juntaban en su preocupación algunas canastas más del maná, al otro día no servían, porque eso era lo que Dios quería que ellos aprendan, que cada día Dios iba a proveer para ellos. Y eso yo creo que es algo muy importante que nosotros tenemos que volver a tomar para nosotros en la actualidad. Vieron que hoy vivimos en un mundo terriblemente ansioso, en un mundo preocupado por el mañana, por el futuro. Ya casi nadie de los que estamos acá o nadie de la humanidad vive el presente. Si ustedes se dieron cuenta, vivimos el futuro, ¿o no? Muy poca gente vive el presente. Y yo me incluyo en esto porque hoy le estoy dando la clase a ustedes y ya estoy pensando en la clase de semana que viene, ¿no? Y así sucesivamente en los eventos y compromisos, y así están ustedes. Ustedes hoy están tal vez acá en la clase, pero están pensando que después de la clase tienen algo que hacer, que mañana qué es lo que van a hacer y ya llega el fin de semana y así sucesivamente estamos viviendo el futuro y no estamos disfrutando el presente. Y es algo que tenemos que recuperar nosotros, hermanos, ¿sí? El poder disfrutar del presente. Porque si nosotros en este momento estamos preocupados por el futuro, no estaremos disfrutando de este tiempo. O sea, tenemos que enfocarnos y tenemos que disfrutar del presente. Y lo que el pueblo de Israel tenía que hacer es saber de que el día de mañana le pertenece a Dios y que Dios va a suplir las necesidades del día de mañana, ¿sí? Y eso a veces nos cuesta a nosotros. Nosotros muchas veces queremos suplir nuestras propias necesidades conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestra eh, a nuestra capacidad, serían nuestras propias fuerzas, ¿sí? Ahí estamos preocupados. Y es como que Dios queda fuera de nuestra agenda, queda fuera de nuestro pensamiento. Y yo creo que tenemos que volver
a tener eso en nosotros de que, bueno, hoy juntamos el maná, hoy somos bendecidos y el mañana le pertenece a Dios y Dios va a proveer. Nuestra fe tiene que ser esa. Entonces, en ese suceso del maná se va dando cosas importantes en el proceso de la fe del pueblo, ¿sí? El pueblo ahí tenía que empezar a trabajar en su corazón de que el día de mañana Dios iba a proveer de vuelta, ¿sí? No se preocupen por mañana, vamos a comer hoy y mañana Dios va a proveer. Re hermosa enseñanza nos da esa historia. Y si ustedes ven que el día sexto, ¿sí? El día sexto sí ellos podían juntar una doble porción y eso no se arruinaba. ¿Por qué? Porque el día séptimo no caía el maná. El día séptimo no caía el maná. Entonces ellos dirían, o diríamos hoy, el viernes juntaban una doble porción y el sábado tenían esa porción fresquita, fresquita, como recién juntada y no se arruinaba. Pero si ellos juntaban el domingo y dejaban para el lunes o lunes para martes, se le arruinaba. Así que bueno, meditemos un poquito en eso también nosotros, que eso nos va a hacer bien. Volvamos a nuestras raíces de reconocer de que Dios es nuestro creador y de que todo proviene de Él y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Eh? En todos los sentidos, no solo en la comida, en todos los sentidos, en todos nuestros quehaceres, nuestras preocupaciones, en todo, en nuestros estudios, en todo lo que vamos a hacer, vamos a dejar lo de mañana en las manos de Dios, porque Dios va a proveer para nosotros. Amén. Bueno, ya les estoy predicando de vuelta. Voy a tener que cambiar de materia, voy a dar predicación, hermanos. Bueno, ahí vamos. Y bueno, Aarón conserva, sí, una muestra en la tienda de testimonio, sí. Es guardado una muestra de maná y eso va a ser muy importante para el éxodo, sí, para el éxodo, para la salida, diríamos, sí. Éxodo es la salida, sí. E incluso una porción va a ser guardada en el arca del testimonio para las 1000 generaciones, ¿sí? O para las generaciones perpetuas, diríamos, es un símbolo muy interesante de la providencia de Dios para con su pueblo, como recién dijimos. Ellos van a guardar, o sea, Aarón guardó un poco de eso para que las generaciones venideras puedan recordar de que Dios proveía para su pueblo, que Dios no le había abandonado, ¿no? Y bueno, ahí se va a dar el pedimiento del agua. Bueno, ahora tenían comida suficiente, pero bueno, querían tomar agua buena, no querían tomar agua amarga, ¿no? Y hay una pregunta muy importante que se hacen en medio del desierto. Porque ustedes saben que el pueblo de Israel es el más parecido a nosotros, ¿no? Siempre tenemos algo para reclamar, ¿no? Ahora tenían el maná, todos los días el pueblo era alimentado, pero ahí querían carne, ahí querían pepino, ahí querían melones, ahí querían lo que tenían en Egipto, ¿no? Bueno, el agua era un poquito amarga, entonces ya reclamaron y querían agua buena, ¿no? Entonces vivían reclamando, ¿sí? No eran muy lejanos de nosotros, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hay como pecamos a veces, ¿no? Porque reclamamos, a mí me pasa y yo digo, ay Señor, perdóname de vuelta, ¿no? Creo que a veces cubro el pedido de perdón ese 70 veces más 7. El Señor dice, ya excediste eso, ¿no? Porque uno siempre está reclamando por algo, siempre está reclamando por algo, ¿no? Y cuando no lo tenemos, decimos, Señor, de cualquier manera, no sé, que sea un techito ya está bien, ¿no? En el caso de una casa. Y tenemos el techito y no porque no nos gusta, no sé, la ventana. Y ahí, bueno, ya tenemos todo bien, pero ya nos está faltando el autito y ahí vamos renegando y ya no queremos comer arroz hoy, sino queremos comer un poco más de carne y sucesivamente
pasamos el día renegando. Yo me imagino a Dios mirándonos a nosotros y recordando, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo hebreo. Entonces, ahí se va a dar una pregunta en medio de todo esto muy importante, ¿sí? Que el pueblo va a hacer, y la pregunta que el pueblo va a hacer es ¿el Señor está en medio de nosotros o no? ¿Ah? Y la respuesta es la victoria sobre Amalek. Sí que está Dios con ellos, ¿no? Sí que está Dios con ellos. El pueblo con todo lo que ya había visto, con todo lo que había vivido, todavía tiene, todavía tiene coraje de hacerse esa pregunta, porque a ver, el pueblo vio la mano poderosa con la cual Dios le sacó. El pueblo vio lo que sucedió en el Mar Rojo, el pueblo vio lo que sucedió con el maná y con todo lo que Dios proveía para ellos. Y ahora ellos hacen una pregunta, ¿no? ¿Cómo que Dios tenía que darle una respuesta si realmente Él estaba con ellos o no? ¿No? Y la pregunta es, ¿realmente el Señor está en medio de nosotros acá? No, ¿no es cierto? Y bueno, la respuesta de Dios se va a dar justamente con la victoria sobre Amalek, ¿no? Que le va a contestar de que Dios sí está con ellos, ¿sí? La respuesta es sí, ¿sí? Y eso se va a dar en la victoria que Israel obtiene sobre los amalecitas. Y acá vemos una victoria de un pueblo que no era guerrero, ¿sí? El pueblo de Israel no era guerrero, el pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud. ¿Ustedes saben qué más o qué es lo que producían más los israelitas en Egipto? ¿Cuál era su trabajo más arduo, más pesado? Era la fabricación de ladrillos. La fabricación de ladrillos. ¿Por qué? Porque los egipcios querían edificar, querían cerrar, querían hacer construcción. Entonces vemos a un pueblo que salió siendo o salió de la esclavitud, donde su profesión, diríamos, lo que ellos sabían hacer era hacer ladrillos. Y ahora tienen que enfrentarse a un pueblo, ¿sí? Al pueblo amalecita en una guerra y no había forma de que ellos pudieran ganar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados, no estaban preparados, no tenían la técnica, no tenían la capacidad. Entonces nosotros vemos al gran Moisés que se pone en acción y bueno, Moisés como un profeta o un libertador, diríamos, con las manos levantadas, ¿sí? Cuando Moisés dice que levantaba las manos, ¿quién ganaba la batalla? El pueblo hebreo, ¿sí? Cuando Moisés se cansaba, que bajaba los brazos, dice que el pueblo enemigo, los amalecitas, avanzaban y ganaban ellos, ¿no? Y entonces vamos a ver que el pueblo hebreo gana la guerra, ¿sí? Y eso tiene una connotación teológica muy interesante, la guerra con Amalek, ¿sí? Donde Dios le dice a ellos, sí, yo estoy con ustedes, porque de lo contrario, ustedes no hubieran ganado la guerra, ¿no? Es re interesante. Dios le hace ver a ellos de que sí, Él está con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ganan la guerra aun cuando ellos no eran un pueblo guerrero, sería, ¿no? No eran un pueblo que estaba acostumbrado o instruido para una guerra. Y ahí vamos a ver un poquito en el capítulo 18 que narra la organización del pueblo a través de los jueces. Cuando Jetro le aconseja a Moisés que no cargue solo con el peso, ¿no? Que no cargue todo con el peso él y que distribuya las responsabilidades, ¿no? Entonces ahí empieza a organizarse un poquito el pueblo hebreo, ¿sí? Porque hasta ese momento Moisés llevaba todo el peso, ¿no? Imagínense un pueblo rebelde, un pueblo rebelado, un pueblo reclamón, un pueblo que estaba ahí enojado. Yo me imagino las veces
que quisieron matarle a Moisés, ¿no? Recuerdan ustedes que en un momento dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado allá. Allá estábamos bien, mira, acá estamos renegando. Yo me imagino Moisés como ese gran líder tenía que tener realmente una cercanía muy profunda con Dios para poder soportar eso, ¿no? Para poder soportar y tomar de vuelta fuerzas y decir, tenemos que seguir, o sea, Dios está con nosotros, tenemos que seguir. El problema es que ustedes son rebeldes, son un pueblo de un corazón duro. Eh, entonces, llega el punto de que Moisés ya no daba más de tantas críticas y cuestiones y se iban dando muchas cuestiones que, bueno, ya no podía más Moisés con todo eso y entonces empieza a organizar el pueblo a través de los jueces, ¿sí? Le recomiendan, mira, Moisés, empezar a delegar para que otros tomen responsabilidad y entonces es lo que empieza a hacer Moisés, a organizar el pueblo, ¿sí? Y que narra el capítulo 18 es la organización del pueblo a través de los jueces. Y bueno, ahí vamos a ver también la alianza, ¿sí? Y la ley narra la propuesta de Yahvé para concluir la alianza exclusiva con el pueblo para que sea su propiedad, ¿sí? En el capítulo 19. Ahora nos estamos situando en el capítulo 19 de Éxodo y es lo más importante, diríamos, ese capítulo 19, ¿sí? Porque va a darnos respuesta a nuestra pregunta, ¿sí? A ver, Génesis, en el tema de José, nos va a dar la respuesta de por qué el pueblo está en Egipto, ¿sí? Eso lo encontramos en Génesis, de por qué el pueblo hebreo está en Egipto. Ya lo dijimos, ¿no? Está en Egipto porque, bueno, Dios tenía un propósito con José y a través de él entra el pueblo hebreo, ¿sí? A Egipto. Ahora el capítulo 19, vamos a ver que estando el pueblo a orillas del Sinaí, ojo, no se vayan a confundir porque hay otros momentos más en el Sinaí. Pero el capítulo 19 de Éxodo nos va a dar la respuesta de por qué Dios sacó a Egipto de Egipto al pueblo de Israel, ¿sí? El capítulo 19 nos va a dar esa respuesta de por qué Dios saca a los hebreos, al pueblo de Israel, de Egipto, ¿sí? Recuerden, Génesis nos aclara de por qué ellos están en Egipto. Bueno, ahora Éxodo, ahí en ese capítulo, nos va a mostrar de por qué Dios les saca de Egipto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios reclama esa propiedad, era el pueblo de él, ¿sí? Dios reclama esa propiedad y le dice a ellos, ustedes serán mi especial tesoro, ¿sí? En el versículo 5, ¿sí? Del capítulo 19, dice, ustedes serán mi especial tesoro. Permítanme buscar. Éxodo capítulo 19, ¿sí? Y el verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, fíjense, de gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿sí? Dios le dice a ellos, ahora yo les saqué o yo les saco de Egipto para que ustedes sean un especial tesoro para mí. Ustedes van a ser mi pueblo, van a ser un pueblo de gente santa, ¿sí? Van a ser mi especial tesoro, dice el Señor. Entonces vemos ahí a Dios reclamando la propiedad, ¿sí? Y dice, yo los saco porque ustedes son míos, ustedes me pertenecen
Y al ser míos, lo que necesitamos hacer es un pacto, hacer un pacto. Y ahí se da el pacto de la alianza. Acuérdense siempre eso, ¿sí? Eh, no se da la ley moral, sino la alianza se da ahí, ¿sí? La ley de la alianza. Es hacer un compromiso, ¿sí? Dios dice, le traje hasta acá porque ahora nosotros necesitamos hacer un compromiso. A ver, dice Dios, ustedes están acostumbrados a mirar muchos dioses, como lo tenían los egipcios, ¿sí? Muchas divinidades. Recuerdan que yo ya les compartí en la clase anterior de que el pueblo egipcio era un pueblo muy pagano, ¿sí? Donde ellos tenían muchos dioses. Para cada cosa había un dios, ¿sí? Y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, creció, muchas generaciones crecieron ahí porque recuerden que estaban aproximadamente 400 años, ¿sí? 400 años. Entonces, muchos de los que estaban transitando en el desierto estaban acostumbrados a eso. Y eso nosotros lo vemos después un poquito en lo que fue el becerro de oro. O sea, ellos siempre necesitaban una divinidad. A veces muere José, el líder, se quedan solos, se asustan, se olvidan de que Dios le acompañó a ellos durante el día con la nube, durante la noche con la columna de fuego, se olvidan de que Dios ha proveído para ellos alimentación y hacen el becerro. Entonces lo que hace Dios es decirle, a ver, eh, ustedes tienen que hacer un pacto conmigo, ¿sí? Porque muchos de los que estaban ahí traían costumbres egipcias. Entonces Dios lo que hace es una alianza, ¿sí? Dios hace una alianza y lo que va a hacer el capítulo 19, ¿sí? Va a ser que va a narrar la propuesta que Dios hará, ¿sí? Para concluir la alianza exclusiva con el pueblo que había dicho eh, primero Noé y luego Abraham, y que ahora va a reafirmar el mismo Dios, ¿sí? Como propiedad suya, ¿sí? Entonces, el capítulo 19 va a plantear y va a decir en el verso 5, 6 e incluso en el versículo 7, ¿sí? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Sí? El Señor le estaba diciendo, necesitamos hacer un pacto. Hay un pacto, ¿sí? Dios le está diciendo al pueblo, paren un poquito. A ver, paren un poquito acá, vamos a parar, vamos a detener el tiempo, diríamos un poco acá, y primero vamos a ver si estamos de acuerdo con esto. Si estamos de acuerdo, continuamos caminando. ¿Sí? Si estamos de acuerdo, continuamos caminando. Entonces, en estos versículos vemos el compromiso que hace Dios y Dios establece el pacto y el pueblo está de acuerdo. ¿Sí? El pueblo realmente acepta eso y dice, muy bien, sí aceptamos dejar todas las tradiciones que venimos trayendo, que son paganas, y queremos hacer ese pacto contigo de que tú seas nuestro único, ¿sí? Nuestro único y suficiente sería Dios, nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? No hay otro para nosotros. Entonces, ahí se va a dar la gran manifestación de Yahvé en el Sinaí, ¿sí? Y Dios manda al pueblo que se prepare para encontrarse con él, ¿sí? Dios manda que el pueblo se prepare para encontrarse con él y cuando el pueblo dice que sí, hay una gran manifestación de Dios, no. El pueblo primero acepta y dice, sí, la verdad, queremos hacer esa alianza contigo. ¿Estamos de acuerdo a que tú seas nuestro único Dios? Entonces Dios le dice al pueblo que se prepare para encontrarse con él. Eso es fuerte, ¿no? Bueno, entonces prepárense
Van a venir a mi presencia y vamos a establecer o vamos a firmar ese pacto, ¿no? Eh, entonces, Dios quiere tener un encuentro con el pueblo y del verso 10 al 18 del mismo capítulo 19 vamos a ver esa gran manifestación, ¿sí? Dice el verso 10 del capítulo 19, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. El verso 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás términos al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, ¿sí? En gran manera. Eso vemos la manifestación, ¿sí? El poder de Dios sobre el monte Sinaí. Y ahí vemos la ley moral de Dios, ¿sí? El decálogo sería la ley moral de Dios, y es en medio de esta gran manifestación donde da Dios su ley moral, que son los 10 mandamientos, ¿sí? Recuerden eso. Cuando hablamos de la ley moral, siempre nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos. Eso yo ya se los había dicho, es muy importante. ¿Sí? Cuando alguien dice o les habla a ustedes de la ley moral, siempre se refiere a los 10 mandamientos que conocemos. ¿Sí? Cuando alguien dice o habla de la ley de la alianza, bueno, es de la alianza del pacto que Dios hizo con su pueblo, a que su pueblo lo acepte como único Dios, ¿sí? Eh, y eso vamos a ver la ley moral de Dios que aparece en el capítulo 20, y ahora este pueblo que ha dicho, haremos todo lo que Jehová ha mandado, está consagrando en los 10 mandamientos, y eso es un pacto. Los 10 mandamientos pertenecen a un pacto de hombres libres, de hombres que aceptan, diríamos, o aceptaron la condición de Dios, ¿sí? Es entonces que el capítulo 20 va a hablar sobre la ley moral de Dios, ¿sí? Bueno, pregunto, voy un poco rápido tal vez porque quiero, bueno, pasar bastante información, pero pregunto, ¿hay alguna pregunta hasta ahora, algo que no hayan entendido? Si no, vamos a continuar. Si alguien quiere preguntar, ¿tiene alguna duda? No hay problema. Bueno, y luego se va a dar el código de la alianza, ¿sí? El código de la alianza inmediatamente después, si ustedes se han dado cuenta, en el capítulo 21, ¿sí? Viene a establecerse lo que se ha denominado como el código de la alianza.
que viene a ser lo que recién dijimos, ese pacto que Dios hace con el pueblo, que son las leyes más antiguas de Israel relativas a las diversas dimensiones de la vida. No tenemos mucho tiempo para explicar todo, ¿sí? Pero todas estas leyes evidentemente se escribieron ya mucho tiempo después, porque muchas de estas leyes no son aplicables para alguien que está en el desierto, ¿sí? Entonces, estas leyes se escriben mucho tiempo después y con la experiencia de Israel, el escritor sagrado las va a colocar junto al decálogo, diríamos, eh, y junto a la ley moral de Dios, o sea, lo pone junto, muy juntas las dos, el código de la alianza, sí, el código de la alianza y el código moral que son los 10 mandamientos. Si vamos llevando la línea, y bueno, una de las leyes es el culto, la justicia, sería el crimen, la propiedad, porque si ustedes van a ver, sí, se escriben las leyes, pero todavía no estaban o no tenían el templo ellos, ahí estaban en el desierto. Entonces, no tiene sentido de que esté algo escrito sobre el culto ahí, ¿sí? O sobre la propiedad, porque ellos estaban peregrinando, ¿sí? ¿Sí van entendiendo? No tenía sentido de que quede algo establecido sobre la propiedad porque ellos estaban peregrinando en el desierto. También un ejemplo, el matrimonio, el sábado, las promesas de instalación en la tierra prometida, que son leyes que tenían que ver mucho ya cuando Israel se ha desarrollado. Pero el escritor las pone juntas porque son las leyes más antiguas de Israel, ¿sí? Más antiguas y por lo tanto son muy importantes para su observancia dentro del pueblo hebreo para que Israel no se olvide siendo ya reino del norte y reino del sur, ¿sí? Y entonces se va a dar en el capítulo 24 la celebración de la alianza, ¿sí? Dios establece los requisitos para ellos en el capítulo 24 y el pueblo lo acepta. O sea, Dios dice, yo quiero hacer un pacto con ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo? Y el pueblo dice, sí, estamos de acuerdo de que tú seas nuestro único Dios. Entonces Dios establece requisitos. ¿Sí? Tienen que dejar el paganismo, tienen que dejar la adoración a otros dioses, ¿sí? Tienen que volverse solo a mí. Y el pueblo todo acepta. Entonces, el pueblo está preparando y se purifica para recibir, sería la alianza, y hay una gran manifestación, ¿sí? Dios da su ley y se termina con una celebración. Eso era algo muy importante. Cada vez que en la antigüedad se marcaba o se sellaba o se hacía una alianza, diríamos, habría una fiesta, habría una celebración. Un ejemplo, hoy no hacemos eso, pero cada vez que hoy, un ejemplo, diríamos, bueno, hicimos un contrato de compra-venta de una casa o de un auto, ¿no? Entonces la familia se reunía y hacía una gran fiesta. Hacían una gran fiesta y disfrutaban porque ellos habían hecho una alianza, había un pacto hecho, ¿sí? Y eso se da en esa celebración que narra. El pueblo hebreo se pone muy contento y dice, hicimos una alianza con Dios, pues ahora tenemos que celebrar, ¿sí? Él es nuestro único Dios, vamos a celebrar eso. Y entonces, bueno, Moisés proclama y escribe las palabras de Yahvé. Y se construye un altar, ¿sí? A Yahvé y se levantan 12 columnas, ¿sí? 12 piedras en el altar.
Recuerden siempre que los números son muy importantes. Y otra vez aquí vemos resaltado el número 12 que nos va a llevar, ¿sí?, a las 12 tribus de Israel. Siempre recuerden eso, ¿sí? Acá otra vez vemos las piedras representadas, ¿sí? O se levantan las 12 columnas que representan las 12 tribus de Israel. Esto es muy importante saber que nuevamente el escritor vuelve a marcar esto, vuelve a dar la importancia a las 12 tribus, ¿sí?, de Israel a través de las 12 columnas ahí en ese momento. Y se va a dar, o se va a celebrar un sacrificio donde va a ser derramado la sangre de un animal sobre el altar y parte sobre el pueblo. ¿Sí? Y bueno, se realiza un gran banquete, sería un ritual ahí, y entonces ahí vemos que termina el libro de Éxodo sobre las instrucciones y sobre la construcción del santuario y el servicio del culto, ¿sí? Ahí termina el libro de Éxodo, ¿sí? Donde termina dando las instrucciones que deben tener o que debe tener la construcción del santuario y bueno, y el servicio del culto, ¿sí? Es ahí donde se dan cuenta, estas reglas están separadas, no están pegadas a los dos sucesos importantes como son los 10 mandamientos y el código de la alianza, ¿sí? Sino son significativas, podríamos decir, pero no tan importantes como las anteriores, ¿sí? Son solamente instrucciones. Y bueno, finalmente se va a dar una ruptura y renovación de la alianza. Sí, recuerden que el pueblo era un pueblo que hacía una alianza con Dios y andaba bien hoy, pero mañana terminaba rompiendo esa alianza porque, bueno, volvía a la idolatría, volvía al paganismo. ¿Sí? Y bueno, ahí lo vamos a ver porque se da el tema del becerro de oro. ¿Sí? Que era un símbolo de la fuerza dentro del paganismo y de la fertilidad, ¿sí? Ahí se rompe ahora otra vez la alianza. O sea, primero festejaron, hicieron fiesta porque estaban felices de haber hecho un pacto con Dios, de que Él sería su único Dios, pero resulta que ahora, bueno, se rompe, se da una ruptura y bueno, vemos ahí en el capítulo 31 y 32, el becerro de oro, ¿sí? Y bueno, en ese momento que Moisés baja desde el monte, vemos que se rompen las tablas y bueno, también vamos a ver que el pueblo es castigado, ¿sí? Y bueno, la alianza vuelve a cero, o sea, tienen que empezar todo de vuelta. Dios tiene que volver a trabajar con ellos, ¿sí? Dios tiene que trabajar con el corazón de ellos. Todo lo que Dios había avanzado con ellos cayó en el agua, diríamos nosotros, y todo ahí vuelve a cero de vuelta, ¿sí? Dios tiene que volver a hacer otra alianza con ellos. Y es entonces donde Moisés instala un santuario móvil, ¿sí? Donde vimos las instrucciones antes. Y bueno, se dan las nuevas tablas de piedras y se renueva la alianza de vuelta. Y bueno, quizás esta parte del Éxodo que habla de la ruptura y de la alianza por la idolatría no es definitiva, diríamos, ¿sí? O algo, eh, o algo de la historia que vamos a ver, Israel va a romper muchas veces su pacto y su compromiso con Dios. No quiere decir que ahí vuelve otra vez a rehacer su alianza, ya es definitiva, no. Israel constantemente va a ir rompiendo su compromiso con Dios, ¿sí? Y bueno, creo que ahí vamos a quedarnos. Y todo esto tiene que ver con el corazón del pacto que hace Dios con Israel, hermanos, ¿sí? Ahora, haberlo sacado de Egipto
eh, donde ellos vieron la plaga, el paso por el mar, luego el desierto, darles agua, darles maná y darles todo lo que ellos pedían, los coloca en el propósito que Dios tiene de reclamar su propiedad sobre ellos, ¿sí? Su propiedad sobre ellos. Él quería, Dios quería que ellos fueran su pueblo, pero que fueran un pueblo fiel, un pueblo lleno de fidelidad, ¿sí? Su propiedad, que vivieran como un pueblo diferente, ¿sí? Eso era lo que Dios quería y es lo que Dios sigue queriendo de su pueblo el día de hoy. O sea, no solamente que de palabra diga sí hacemos una alianza, sino que Dios quiere que nosotros, ¿sí? Como aquel pueblo sea un pueblo diferente a este pueblo de una sociedad pagana, diríamos, con costumbres paganas. Y eso es lo que va a llevar a Israel a llorar amargamente o duramente toda su existencia, ¿sí? Y esto se da que antes del segundo templo Israel es muy idólatra, ¿sí? Muy idólatra y va a construir muchos becerros, no solo ese uno que nosotros vimos ahí, va a levantar muchos altares como a los dioses o a la reina del cielo, a otros dioses, va a establecer muchos altares a Baal, va a tener muchos dioses a los cuales les rendirá culto Israel muchas veces, ¿sí? Solo cambia esa actitud después del segundo templo. Ahí empieza a cambiar la actitud de Israel. Entonces, era muy importante para el escritor sagrado decirle al pueblo que no se olvide que ellos fueron los que decidieron decir que sí a Dios, ¿sí? Dios nunca les obligó, Dios les planteó a ellos y ellos decidieron aceptar la alianza y bueno, como vemos a lo largo del caminar siempre hubieron caídas del pueblo del pueblo hebreo. Así que vamos a quedarnos hoy por acá, hermanos, ¿sí? Espero que no haya sido muy rápido, aunque fuimos bastante superficial, sería, ¿no? Pero bueno, son los eventos más importantes que narra el libro de Éxodo, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar la clase de hoy acá. Y bueno, quiero decirles ahora, no le dije antes, porque si no, no me iban a prestar atención, iban a estar pensando en otra cosa. O sea, yo voy a subir a la plataforma, permítanme dejar de compartir acá. Voy a subir a la plataforma una tarea en la cual ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Van a tener que leer un artículo, ¿sí? Que va a estar especificado en la plataforma, que el artículo se llama Nuevo Comentario Bíblico, que está dentro de la literatura que yo le dejé ahí a ustedes de la bibliografía. Eh, Nuevo Comentario Bíblico del siglo XXI, Antiguo Testamento, sección Pentateuco, de la página 100 a la página 123, ¿sí? Igual no se preocupen si no anotan porque va a estar ahí plasmado en la plataforma, le va a dar bien, le va a orientar bien qué es lo que tienen que leer y esa lectura tienen que prestar mucha atención, ¿sí? Yo quiero que ustedes la puedan buscar en la bibliografía y puedan leerla con tiempo. Esa lectura tiene varias secciones, ¿sí? Desde Génesis, Éxodo y así sucesivamente, cada una de las secciones que tiene la lectura, hay algo muy importante. Ustedes tienen que leer y vamos a hacer un mapa conceptual sería. No sé si ustedes saben lo que es esto, pero no se asusten. También va a estar especificado ahí un mapa conceptual que ustedes van a hacer. Obviamente van a tener mucho tiempo,
porque van a entregar recién el domingo 6 de abril. Sí, modifiqué un poquito el sílabo ahí, todavía no lo corregí dentro de la plataforma, pero el domingo 6 va a ser la entrega de ese trabajo. Por eso es importante que ustedes ahora ya vayan leyendo esa lectura y bueno, vayan viendo los sucesos más importantes. Agarren ese material que también voy a subir a la plataforma, el PowerPoint, y bueno, ustedes vayan viendo y con eso ustedes van a ir formando un mapa conceptual o un mapa mental, diríamos, ¿sí? De cada uno de los libros del Pentateuco. Y al final de esa lectura, ustedes van a ver que van a encontrar algunas divisiones que hablan del punto de vista tradicional, que vamos a ver más adelante, la hipótesis documentaria, es así que están los títulos, el colapso del consenso y una respuesta conservadora. Y la conclusión. También tienen que hacer un mapa mental de eso, ¿sí? Un mapa mental de eso. No se preocupen, en la plataforma le voy a subir ahí para que ustedes puedan ver, puedan entender qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, cualquier duda ustedes me van a consultar, ¿sí? Pero es muy, muy importante que ustedes puedan leer la lectura, porque a través de eso ustedes van a ir haciendo el trabajito, ¿sí? Vayan leyendo, vayan subrayando lo más importante y bueno, en base a eso ustedes van a formar su mapa, ¿sí? Su mapa mental o su mapa conceptual, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Todas, pero empezando por mapa, todas. Pero sí, lo vamos a ¿Cómo? hacer. Empezando por mapa, todo. Pero sí, lo vamos a hacer, pastor, vamos a hacer el esfuerzo. Sí, claro. Saben que esa tarea es algo hermoso. Si yo les muestro, a ver si ustedes me permiten, a mí siempre me costó y me cuesta leer desde el teléfono o digitalmente, la lectura me cuesta. Entonces siempre traté de lo más importante y lo hago en todos los casos. En lo más importante siempre tratar de hacerme alguna copia y bueno, lo tengo ahí físico y voy marcando, ¿sí? Todo mi material están remarcados, escritos. Entonces, cada vez que yo los agarro, puedo entender. Pero no se preocupen, no se desesperen con esto. Ustedes están estudiando y van a hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Hay una buena noticia para Walter y Mariela, porque ellos son matrimonio, ¿sí? No tengo claridad si hay otro matrimonio, pero bueno, si hay otro matrimonio que está estudiando junto, va a valer lo mismo. Walter y Mariela pueden hacer el mismo trabajo juntos. Esa facilidad le voy a dar, ¿sí? Voy a aceptar el mismo trabajo de los dos. Trabajen juntos como matrimonio, solamente que en el momento de entregar en la plataforma, porque lo van a tener que subir, cada uno va a subir el material, ¿sí? Porque entonces al momento que voy a ir a corregir, sé que Mariela entregó el suyo y que el hermano Walter entregó el suyo. Pero en el caso de ustedes le voy a dar esa facilidad. Así que está ya hecho, está resuelto, ¿sí? Trabájenlo juntos. Pueden usar, ahí le voy a dar algunas opciones, ejemplos, miren, y si no, no hay ningún problema, me escriben, le piden al director ahí mi número de teléfono, me escriben y vamos viendo. La idea del mapa conceptual es que nos vaya quedando en la mente los sucesos más importantes, ¿sí? Lo que para ustedes es más importante. Hay muchos formatos, ¿sí? Hay muchos formatos. Le voy a mostrar uno que es viejito, que lo imprimí y que lo hice en un momento, que puede servir para que ustedes puedan tener un ejemplo. ¿Vieron? No sé si se ve ahí. Bueno, acá dice Pentateuco, ¿sí? Y dice qué significa Pentateuco. Y desde el Pentateuco sale el libro de Génesis, ¿no?
y ahí van a ir narrando lo más importante y los comienzos sería del Génesis y lo que sigue, los sucesos siguientes, hasta que ustedes llegan abajo y entran de Génesis al Éxodo, ¿sí? Al Éxodo. Recuerden, le estoy dando mucha chance. A ver, termina el Génesis con el pueblo hebreo entrando a Egipto, ¿sí? Y bueno, y ahí engancha Éxodo, que significa salida, ¿sí? Entonces, Éxodo engancha ya con la salida del pueblo hebreo y así sucesivamente. Lo pueden hacer, le doy un ejemplo. Entonces, acá en la otra hoja hice el libro de Éxodo, ¿sí? Ocupé una hoja entera para Éxodo y después, sucesivamente, ocupé otra hoja para Levítico. Es un ejemplo, es un trabajito muy viejo, pero bueno, para que ustedes tengan idea cómo hacer, cómo fraccionar. Pongan toda la información importante que es para ustedes. Ojo, la idea no es que tiene que ser la información con fecha, con todo. Es lo que ustedes sienten. Lo que yo quiero saber es cómo se le quedó en la mente a ustedes los sucesos. Y eso le va a servir a ustedes y no se van a olvidar nunca, ¿sí? Porque yo no me olvidé. Entonces, vamos a hacer así. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta sobre eso? Lo importante es que le estoy adelantando esto para que ustedes puedan ir leyendo ya el material y puedan ir anotando. Hagan un borrador y vayan anotando, corrijan. ¿Por qué? Porque hoy recién abarcamos el libro de Éxodo, ¿sí? Génesis ya tienen, que ya pueden ir viendo. La lectura es fabulosa porque le va a ayudar un montón. Entonces ya pueden trabajar Génesis y bueno, Éxodo también ya, ¿no? Y ahora van a tener el material que yo le voy a subir de las diapositivas. Entonces ustedes van armando su mapita y a medida que vamos avanzando con las clases, con Levítico, Número, con Deuteronomio, ustedes van a ir avanzando con su mapita. ¿Sí? ¿Entendido? Así que bueno, espero que sea leve para cada uno de ustedes, ¿sí? No, va a estar re bueno. El día de mañana me van a agradecer porque eso le va a quedar grabado en la mente. Por algo se llama mapa mental o mapa conceptual, ¿sí? Son conceptos que tenemos que tener guardaditos ahí. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta o no. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿sí? Ahí dentro de la plataforma le voy a poner las consignas y vayan marchando. Y a medida que ustedes algo no entienden, me pueden ir compartiendo, preguntando por el WhatsApp, me pidan mi número y bueno, le voy a ir ayudando. La idea es para que lleguen y se le quede grabadito bien lo que venimos aprendiendo. ¿Estamos? Bueno, recuerden que la fecha es de entrega el domingo 6 de abril. Sí, domingo 6 de abril va a ser la fecha de entrega. Tenemos bastante tiempo. ¿Estamos? Bueno, queridos, un fuerte abrazo para ustedes, una buena jornada y bueno, si Dios permite, nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Que Dios los bendiga muchísimo. Paz. Tú eres Fernández.